dar la continuación del tema de métodos de extracción y análisis farmacéutico. La semana pasada ya empezábamos a definir qué es la extracción. Y decíamos que era pues una técnica que nos permite remover un analito de interés dentro de una matriz de componentes. Y bueno, hablábamos ya de un caso en particular, hablábamos de un método de extracción, el cual se basaba en utilizar o permitir que el fármaco se encontrara entre su estado ionizado y no ionizado. Y aprovechábamos esta parte para también utilizar éter con la finalidad de separar los excipientes. Y el ejercicio consistió en hacer una serie de diluciones. Profa, estoy compartiendo. Perdón. Ajá. Y ahora sí, ¿verdad? Sí logramos ver. Sí, ahora sí, gracias. Sí, ahora sí. Ok, entonces hablábamos de este método que utilizaba diferentes pHs y un disolvente orgánico, que era el éter. Entonces el día de hoy vamos a platicar rápidamente de la partición de un compuesto entre disolventes, más conocido como coeficiente de partición. Ya hemos ingresado varios a la sala, somos 21 conmigo. Entonces vamos avanzando. Entonces, decíamos de esta coeficiente de partición para moléculas. Creo que ya todos estamos más o menos familiarizados. Esta partición entre disolventes se utiliza en la extracción de analitos de excipientes aceitosos, como en la extracción de esteroides de cremas antes del análisis por HPLC. Bueno, tenemos un sistema que le vamos a llamar bifásico, en el que se pueden utilizar componentes como metanol y hexano. En estos cabe destacar que la diferencia entre estos disolventes es su grado de polaridad. Entonces, se busca que sean diferentes para que las moléculas puedan tener distinto grado de afinidad. Aquí en la imagen, pues estamos viendo una representación bien general de dos disolventes y cómo se ocurre este reparto de las moléculas para una fase y para otra. Entonces también tenemos otro de los sistemas, es usar etanol y hexano o acetonitrilo y hexano. Y tenemos solo un ejemplo más particular. Dice, en el caso del análisis de corticosteroides en cremas, la crema generalmente se dispersa por calentamiento en hexano y luego se extrae con un volumen igual de metanol. Entonces, aquí estoy tratando de poner una representación. El metanol y el hexano se mezclan muy poco y los excipientes aceitosos permanecen en la capa predominantemente de hexano, mientras que el corticosteroide, que es más polar, se divide en la capa de metanol. Entonces, aquí una estructura química del corticosteroide y un poco la simulación de esta partición. Entonces, les decía, el tema de hoy es la separación de algunos excipientes con base a la partición en disolventes orgánicos. Y bueno, también es común
el uso de un estándar interno para lograr una buena precisión en este tipo de análisis mediante la compensación de la recuperación incompleta del analito. Y bueno, ya ejemplos más en concreto de métodos farmacopeicos que utilizan esta técnica es para el análisis en cremas, basados en la partición. Y son, aquí tengo 3 ejemplos. El más común, que es el de la hidrocortisona y la beclometasona. Vienen aquí los ejemplos de análisis farmacopeicos. Y bueno, esta técnica de partición se ha ocupado típicamente en los estudios biofarmacéuticos para medir la partición entre agua y N-octanol. Esto con la finalidad de asemejar las condiciones fisiológicas y celulares. El agua para representar lo que es el citoplasma y el N-octanol para representar la membrana celular. Y entonces aquí en la imagen vemos un poco la descripción de esta técnica, que consiste en colocar en un embudo de separación una fase acuosa y agregar una fase orgánica que sean pues totalmente inmiscibles. Después de un periodo de agitación y tras poner a colocar el analito y después de esta agitación y permitir el equilibrio, se permite la separación de componentes en ambas fases. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que se logra separar la fase acuosa, lleva el componente B, y la fase orgánica, que lleva el componente A. Entonces es solo una representación pues muy general. Y entonces aquí con este siguiente ejemplo voy a platicarles del coeficiente de partición en general. Voy a partir de este ejemplo en el que un compuesto en particular tiene afinidad igual tanto para la fase orgánica como para la fase acuosa. Entonces el producto de esta relación es 1. Luego, en el ejemplo superior, estoy hablando que un compuesto tiene mayor afinidad hacia una fase orgánica con respecto a una acuosa. El producto de esta relación es 9. En el último ejemplo, voy al extremo, invierto los valores. Hay una mayor afinidad hacia una fase acuosa, que es 90, y con respecto a la orgánica, que es 10. Y entonces el producto de esto es 0.11. Entonces aquí el ejercicio es sacar o determinar el logaritmo de estos números. Logaritmo de 1 es 0, logaritmo de 9.95 y de 0.11 es menos 0.95. Entonces aquí lo que quiero destacar es que para compuestos con log P positivos, pues resulta que son más afines hacia la fase orgánica, y valores negativos son más afines a la fase acuosa. Entonces supongo que esto ya se ha platicado un poquito más en la clase de biofarmacia. Entonces quiero aprovechar este tema para que hagamos el siguiente ejercicio. Entonces les voy a pedir que tomen nota del ejercicio, el cual dice lo siguiente. Tomen nota, por favor.
Ok, para quienes van integrándose a la clase, estamos hablando hoy del tema de coeficiente de partición y cómo podemos utilizarlo para lograr la separación o extracción de algún componente en particular. Y estamos recordando que la partición, los estudios se hacen en un sistema que contenga un componente acuoso y uno orgánico. Vamos a tratar de resolver este ejercicio, el cual dice lo siguiente, dice un compuesto neutro tiene un coeficiente de partición de 5 entre agua y éter. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje del compuesto podría ser extraído de 10 mililitros de agua si se utilizaron 30 mililitros de éter para extraer el compuesto? Aquí nos está pidiendo un porcentaje. Bien, entonces, aquí nos está diciendo el problema que el compuesto tiene una partición mayor por el éter. Entonces aquí estoy tratando de representar lo voy a ver en términos de partes que tienen afinidad por la fase orgánica sobre la fase acuosa. Por eso es que tenemos esta partición de 5. En el problema nos indica que se utilizaron 30 mililitros de éter con 10 mililitros de agua para hacer este reparto. Digamos que estos son pues los datos que nos está dando el problema. Entonces vamos a analizar el número de partes que se encuentran en la fase orgánica. En este caso tenemos 30 mililitros, podemos ver que son pues 3 veces más del componente orgánico con respecto al del acuoso. Y como tenemos una partición de 5, entonces en general podremos decir que 15 partes del compuesto se encuentran en éter con respecto a una en la parte acuosa. Entonces, para poder calcular el porcentaje que se encuentra repartido, vamos a considerar las partes totales, que están aquí consideradas con este número 16. En total tenemos 16 partes totales. Entonces, de estas, 15 se encuentran en la parte de éter. Y entonces vamos a hacer la división y a multiplicarlo por 100 para calcular el porcentaje del compuesto que es extraído.
en este caso es de 93.75. Ajá, entonces a continuación viene un siguiente ejercicio que es un poco semejante. Voy a exponer lo siguiente es qué porcentaje del compuesto podría ser extraído si se utilizaron 3 volúmenes de 10 mililitros de éter en sucesión. Ajá, aquí quiero comentar que la partición es el mismo. Ajá, tiene un coeficiente de partición de 5 entre agua y éter. Ajá, la diferencia es que en el primer ejercicio se utilizaron 30 mililitros de éter, pero directamente, ajá, todos juntos. Mientras que en el segundo se va haciendo extracciones sucesivas. Primero se agrega 10 mililitros de éter, posteriormente se agregan otros 10 y después otros 10 a manera de estar realizando la extracción. Ajá, entonces les doy unos minutos para que ustedes intenten resolver un poquito el ejercicio y después lo vamos resolviendo juntos.
Bien, vamos viendo qué va pasando en la primera extracción. Igual, estamos partiendo de que nos dice que el compuesto tiene una partición de 5, tiene más afinidad hacia la fase orgánica que a la acuosa, y entonces vamos a considerar también nuestras partes totales, que en este caso son 6 partes totales. Ajá, entonces, las partes en éter con respecto a las partes totales multiplicadas por 100 nos da un porcentaje de extracción del 83.33%. Ajá, esto está ocurriendo en nuestra primera extracción. Ajá, vamos a considerar que nosotros partimos de un 100%. Ajá, entonces menos el 83.33% extraído, entonces tenemos un remanente de 16.67%. Ajá, nada más les pido por favor si me ayudan a revisar esta división por favor y multiplicación. Sí, quedó bien. Sí, está bien. Ok, muy bien. Y bueno, entonces tenemos un pendiente acá, ajá, que es este remanente. Entonces vamos a ver qué ocurre en la segunda extracción. Ya platicamos de esta relación. Ajá, y en nuestra segunda extracción, vamos a considerar que del 16.67% remanente, pues 5/6 partes van a ser extraídas, por lo cual vamos a hacer esta división y esta multiplicación. Uh-huh. Entonces también les pido nada más que me ayuden a revisar esta cuenta de acá. Sí, está bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ahora vemos que nuestro porcentaje remanente es del 2.77%. Ajá. Aquí me parece que me falta una. Aquí está. Ok. Entonces tenemos aquí nuestra tercera extracción. De este 2.77%, vamos a considerar también estas 5/6 partes. Ajá. Igual, vamos a hacer esta multiplicación y también ayúdenme a revisar este valor. Sí, profe, está bien. Ajá. Y entonces, ahora sí, podemos hacer la suma de cada una de las extracciones. Ajá. Entonces, tenemos aquí estas 3 extracciones, lo cual suma el 99.6%. Ajá. Entonces, vamos a recordar, en el caso del primer ejercicio, obteníamos un 93.7% de extracción. Ajá. Entonces, con base en este resultado, creo que podemos decir que el segundo método de extracción de éter en pasos sucesivos parece ser que es mejor para lograr esta extracción. Ajá, entonces, estos 2 ejemplos son para poner el contexto de cómo podremos utilizar la partición de un compuesto para su extracción. Ajá, y entonces, ahorita vamos a resolver otro ejercicio en donde nos pide o nos indica lo siguiente. Dice que una formulación, aquí es un ejemplo muy general, contiene los siguientes componentes. Ajá, es un bisolvón. Tiene dentro de estos componentes una base A, una base B, así le vamos a llamar, y contiene ácido benzoico.
Entonces, de estos componentes, la base A tiene un pKa de 6.7, la B tiene un pKa de 9.7 y el benzoico de 4.2. También nos está dando sus valores de partición en un sistema que contiene cloroformo e hidróxido de sodio, 0.1 molar. Entonces aquí lo importante es ver la partición que tienen cada compuesto. En este caso, la partición de la base A es de 100, de la de B es de 10. Y entonces también nos da otro dato, que nos dice que para la base A se encuentra en esta concentración, 5 miligramos por mililitro. La base B, 30 miligramos por mililitro. Y entonces el ejercicio dice, para extraer la base A, se mezclaron 5 mililitros de la formulación con 15 mililitros de buffer de fosfatos, y aquí destacamos un pH de 6.7 y extraído una vez con 60 mililitros de cloroformo. Entonces el ejercicio es calcular el porcentaje y el peso. Eso lo vamos a calcular para la base A y para la base B, nada más. Entonces, aquí a continuación les voy a dar una fórmula nueva que habla de la partición aparente. Entonces, para esta, la fórmula nos dice que consideremos su partición, o sea, la P mayúscula, el valor de P mayúscula, esto sobre 1 más 10 a la pKa menos el pH. Entonces, con esta fórmula, pues nos va a permitir tener una estimación de la partición de un compuesto considerando esta ocasión el pH. Y entonces, para los dos casos, pues va a ser un pH de 6.7, que es el que contiene el buffer de fosfatos. Y entonces aquí, siguiendo un poco los datos del ejercicio, para nuestra base A tenemos que tiene una partición de 100, este valor que está aquí en el numerador, y ya en el denominador vamos a ver el pKa le corresponde un valor de 6.7, y eso le vamos a restar el valor de pH 6.7. Entonces, tratando de resolver, tenemos este valor que es 100 entre 2, esto va a ser igual a 50. Y entonces, con este valor podemos decir lo siguiente, que hay 50 partes en la fase orgánica con respecto a una parte en la fase acuosa. Entonces, yo creo que ahora sí podemos estar listos para calcular, ahora sí, la cantidad disuelta, perdón, extraída. Y entonces, aquí traté de hacer esta semejanza para la partición, y aquí está representado en este embudo de separación el volumen de fase orgánica que se utilizó con respecto al volumen de fase acuosa. Aquí en la fase orgánica nos dice son 60 mililitros, eran estos 60 mililitros de cloroformo que indica el ejercicio, y de la fase acuosa nos indica que son 20 mililitros. Este volumen viene a considerar que se mezclaron 5 mililitros de la formulación con 15 mililitros de buffer. Es por eso que estamos colocando aquí estos volúmenes. Entonces,
quiero destacar aquí en estas letras entre paréntesis que hay tres partes de componente orgánico con respecto a una parte de componente acuoso. Ajá. Entonces, vamos a considerar las partes del componente en la fase orgánica, que en este caso serían 150 partes en la fase orgánica con respecto a las partes totales. Ajá, aquí PT representa las partes totales. Entonces les pido por favor si me ayudan nada más a verificar la cuenta. Después de la multiplicación por 100 para ver este. Sí, es sí, Ok, muy bien, entonces ahora sí podemos decir que tenemos un 99.3% extraído del compuesto de la base A. Ajá, hasta ahorita solamente hemos dicho en términos de porcentaje. Ajá. Entonces, para contestar a la pregunta de calcular el peso, vamos a recurrir a este dato que nos está dando aquí. Ajá, que entonces para la base A, en teoría tenemos 5 miligramos por mililitro. Entonces, esta expresión es esta que está diciendo acá. Hay 5 miligramos por cada mililitro, pero hay que considerar, ajá, que se tomaron 5 mililitros de la formulación, ajá, de tal forma entonces que tenemos, resolviendo esta cuenta es 25 miligramos, ajá, hay una cantidad de 25 miligramos de la base A en 5 mililitros de la formulación. Y ya por último, ajá, en este recuadro café, vemos que estos 25 miligramos pues corresponderían al 100%, ajá, pero nosotros solo pudimos extraer el 99.3%, lo que equivale al 24.8 miligramos. Ajá, igual también nada más si me ayudan a verificar esta cuenta para que podamos decir ahora sí que esta es la cantidad que se ha extraído de base A. Se obtuvieron 24.825 miligramos. 24.82 miligramos. Muy bien, ajá. Ok, entonces, yo creo que ustedes, podrían resolver, para la base B. Ajá, entonces dejo aquí proyectados, los datos y ya nada más, vamos esperando que me den sus resultados. Si necesitan que proyecte también, el ejercicio anterior, me van comentando.
Sí, está bien. Si lo proyectamos para que lo divida. Sí. ¿Sí? Entonces aquí dejo los datos del problema. Yo solo tengo una pregunta, profesor. Sí. En el ejercicio, las 151 partes, ¿de dónde salían? Es el único dato que no sé de dónde salió. Permíteme. Ok. Esta 150 sí se entendió, ¿verdad? Ya dijimos que es consideramos la partición y consideramos que tenemos 3 partes de fase orgánica de más con respecto a la acuosa. Entonces este fue de multiplicar estas 50 por 3 y las partes totales, pues tenemos 150 partes en la fase orgánica, pero recordemos considerar la acuosa también. Entonces es sumar el 150 más 1. 151. Ok, gracias, profesora. Sí.
Entonces yo voy proyectando. Entonces empezamos también desde calcular esta partición aparente. En este caso tenemos una partición de 10 para la base B, que es el que tengo aquí en el numerador. Y aquí en este caso se ocupa o tiene un pKa de 9.7 y el pH es el mismo, ¿no? Que es este pH de 6.7. Y entonces la resta nos da que es 3. Entonces tenemos en el denominador 1 más 10 a la 3, lo cual sería 1 más 1000. Entonces en el denominador tenemos 1001 y el resultado es 0.010. Y entonces también tratando de hacer, sí coincidimos en este valor de aquí, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Y considerando este diagrama, igual tenemos 60 mililitros de fase orgánica y 20 mililitros de la fase acuosa. Entonces igual consideramos lo mismo, son 3 partes más de la fase orgánica con respecto a la acuosa. Y entonces, vamos a considerar este número de partes. Multiplicamos este valor por 0.010, esto nos da 0.03, y las partes totales es de 1.03, multiplicado por 100, nos da un valor de 2.9% extraído. Y entonces tenemos nuestro porcentaje extraído aquí indicado, 2.9%. Para continuar, vamos a considerar lo que nos diga el marbete o el ejercicio, que son que se contiene de base B 30 miligramos por mililitro, por cada mililitro, que es eso que está expresado aquí. Pero vamos a considerar que nosotros tomamos 5 mililitros de la formulación y resolviendo tenemos 150 miligramos, 150 miligramos de la base B en los 5 mililitros. Y entonces estos 150 miligramos pues se convierten en nuestro 100%. Está representado aquí. Pero nosotros extraímos el 2.9%, lo cual representa que son 4.3 miligramos de la base B. Sí está bien la cuenta aquí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok, chicos. Pues bueno. Vamos a continuar entonces. Ya resolvimos el porcentaje y el peso para la base A, para la base B. Y bueno, fue un ejemplo muy general, ¿no? Y práctico. Entonces, ahorita, en lo que resta del tema, vamos a hablar de otro subtema, que es la extracción de un componente a partir de una matriz. Ya decíamos que se puede tratar de tabletas, que se puede tratar de una matriz biológica. Esta vez vamos a hablar de la extracción en fase sólida. Vamos, aquí ya recurrí a una imagen, se le llaman columnas, son columnas de separación. Estas son, las que ven en la imagen pues son analíticas.
Vemos un empaque sólido en el cual pues se va a colocar dentro una muestra y se va a hacer pasar una serie de disolventes, una serie de fases de disolventes, los cuales podrán permitir retener algunos compuestos contenidas dentro de una matriz. Entonces, decía, este método de extracción se llama extracción en fase sólida. A diferencia de lo que platicábamos en la clase pasada, hablábamos de líquidos. Entonces, aquí nada más vamos a dar algunas generalidades. Por supuesto que tiene una aplicación bien en particular, pero me gusta que la idea de que conozcamos los principios generales. Entonces, la extracción en fase sólida es una técnica que permite concentrar y separar un analito. Puede ser catiónico o aniónico de una matriz compleja, mediante una fase sólida estacionaria. El absorbente elegido se utiliza para retener componentes no deseados de una matriz sin afectar los analitos de interés. Y bueno, en cuanto a sus aplicaciones, es particularmente útil en la separación selectiva de interferentes de analitos, que no se puede lograr fácilmente mediante extracción líquido-líquido. Es ampliamente utilizado en mediciones bioanalíticas y monitoreo ambiental para concentrar trazas de analito. Entonces, estas mediciones bioanalíticas son principalmente muestras de plasma, muestras de orina, muestras de macerados de algún tejido, o incluso de extractos de plantas también. Se puede utilizar esta técnica. Y bueno, dentro de las ventajas que tiene esta técnica en comparación con la extracción líquido y líquido, vamos a mencionar las siguientes. La extracción en fase sólida, la fase sólida es inmiscible con disolventes y por lo tanto, después de cargar la muestra, se puede utilizar una variedad de condiciones de lavado para eliminar los interferentes al tener una amplia variedad de disolventes de lavado. Otra de estas es que la naturaleza química de absorbentes se puede variar para que sea selectivo para un grupo funcional particular en el analito. Podemos ocupar diferentes marcas, tanto de fase sólida como de los disolventes. Otra ventaja es de que no se forman emulsiones entre las dos fases. Una muestra en un gran volumen de solución puede quedar atrapada en la columna y así concentrarse. Para el caso de que nos interese cuantificar trazas de algún componente en particular. Solo se requiere pequeños volúmenes de disolvente, tanto para el lavado como para la elución. El gasto de las columnas puede compensarse con los ahorros en la compra y eliminación de disolvente. Sin embargo, pues tiene algunas limitaciones que pueden ser que, aunque las recuperaciones son generalmente buenas, probablemente sea mejor utilizar un estándar interno en este tipo de análisis para compensar cualquier posibilidad de absorción irreversible en el medio de extracción. Ya hablábamos en la clase de laboratorio sobre el uso de estándar interno. Ya dábamos algunos detalles de esa metodología. Las columnas a base de gel de sílice son inestables a condiciones fuertemente alcalinas. Entonces, no podríamos utilizar un medio que sea muy alcalino. Y entonces, en cuanto a la metodología, la voy a resumir en la siguiente imagen, que tenemos la etapa de acondicionamiento, acondicionamiento de la fase sólida,
Después viene la carga de la muestra, la cual contiene tanto el analito como algunos otros componentes que puedan interferir. Ajá, se hace pasar, se carga la muestra en el cartucho, se permite la separación y en este caso estamos viendo aquí el lavado con solvente. Ajá. Vemos aquí que los componentes interferentes se eliminan, se retienen las moléculas de analito de interés, separamos los componentes interferentes y posteriormente agregamos un disolvente que nos sirve para eluir nuestro componente de interés. Ajá. Esto que acabo de describir es lo que vamos a escuchar a continuación. Entonces nos dice que el volumen de muestra se puede cargar en columnas pequeñas. Por lo general, la muestra se aspira a través de la columna con vacío. Ajá, entonces aquí les quiero mostrar cómo son estos dispositivos. Ajá, ya les decía, estos son las columnas o cartuchos de separación, los cuales contienen esta fase sólida, la cual va a permitir retener los componentes. Y bueno, aquí nada más mencionar que en estas cajas que están conectadas a vacío, se permite la succión de la muestra, y la separación de los componentes se va obteniendo aquí en estos viales. Ajá, entonces, esta es una caja de separación con un vacío. En este caso aquí no tiene los cartuchos de separación, solamente para indicar el vacío. Entonces, por eso aquí decía que se aspira la muestra con vacío. Entonces, la muestra de disolvente pasa a través de la columna, dejando las impurezas del analito absorbidas en la fase estacionaria. La columna se lava con disolvente que eluirá las impurezas mientras deja el analito en la columna. Esto requiere una buena comprensión de las propiedades físico-químicas del analito y del absorbente. Ahorita platicamos de las propiedades del absorbente. El analito se eluye con un disolvente apropiado, preferiblemente uno que deje más interferentes en la columna. Ajá, se puede utilizar un colector de vacío para realizar múltiples extracciones simultáneamente, como se muestra en la figura. Aquí veíamos espacio para distintos cartuchos. Ajá, les comento que esta es una técnica cara por el tipo de cartuchos que se utiliza. Ajá, el colector de vacío, pues es una sola inversión, pero lo que resulta ser caro son los cartuchos de separación. Y bueno, entonces vamos a hablar de tipos de absorbentes. Los geles de sílice lipofílicos que se muestran a continuación retendrán compuestos lipofílicos, siempre que estén en un estado no ionizado a través de interacciones de Van der Waals y en el caso de aminas a través de algún grado de polarización. Ajá, entonces aquí en la imagen nada más para resaltar la estructura química de la fase sólida en los cartuchos. Ajá. Entonces podemos ver que podemos elegir a la hora de comprar estos cartuchos el largo de la longitud de cadena de nuestra fase sólida. Podemos elegir entre una cadena que sea octadecilo. Podemos ver mucha, como le digo, una cadena muy larga, lo que le confiere mayor no polaridad. Ajá. O una cadena más corta para disminuir la no polaridad.
Ajá, entonces, aquí tenemos ejemplos de compuestos que podrían interaccionar, ajá, con nuestra fase sólida por medio de interacciones de Van der Waals, ajá, las cuales sí logran retener los compuestos de interés, pero no es una interacción de tipo covalente, por lo que posteriormente, tras agregar algún otro disolvente, podríamos ahora sí lograr eluir las muestras. Entonces aquí nada más fue para dar a conocer los tipos de fases sólidas que se pueden adquirir comercialmente. Entonces aquí es donde les decía, los precios de estos cartuchos pues se aumentan. Uh-huh. Entonces, estas fases generalmente no están completamente tapadas en los extremos, por lo que quedan grupos silanol-polares libres en la superficie. Ajá, entonces aquí nada más voy a mencionar, aquí estos son los grupos silanol. Ajá, que se ve aquí son los grupos silanol, con lo cual entonces tendríamos otro tipo de fase sólida que nos permite también la separación de componentes que son un poquito más polares. Ajá, y ya por último, chicos, nada más voy a dejar aquí una tabla, me parece que son dos, son dos tablas, que nos muestra en ambos casos la polaridad de los disolventes. Ajá. Voy a la siguiente tabla. Vemos en los extremos, podríamos mencionar el hexano, ajá, y el agua. Ajá. Entonces estamos de acuerdo, el agua siendo más polar y el hexano pues es considerado no polar, y entre estos dos tenemos distintos grados de polaridad. Ajá. En el caso de metanol, de etanol, que tendrían serían los disolventes de mayor polaridad. Y menciono estas tablas pues para comentar que los podemos utilizar para la elusión tanto de la fase sólida, extracción en fase sólida, como en fase líquida. Ajá, entonces, quise incluir este capítulo de métodos de extracción en análisis farmacéutico, porque creo que nos ayuda en distintas áreas, en áreas del área analítica, en áreas de la extracción de productos naturales, por ejemplo, y menciona algunas generalidades de cómo podemos ocupar los disolventes, o cómo podemos hacer una extracción líquida o una extracción en fase sólida. Ajá, entonces espero que les sirva, chicos, para sus futuros estudios o trabajos donde se desempeñen. Voy a compartir el archivo en PDF y no sé si tengan alguna pregunta. No, por favor. Ok, chicos, bien, entonces ya he compartido a través del correo con su jefe de grupo los temas que me gustaría que vamos a exponer por equipo. Sí recibieron, ¿verdad? Sus temas. Sí, profa. ¿Sí? ¿Ya están organizados en equipos? Sí, profa. Muy bien. Me parece que sí. Ok, muy bien, chicos. Entonces nada más quedamos pendientes para sus exposiciones. Espero que todos tengan un equipo, porque de repente pasa de que nos olvidamos de alguien de sus compañeros y ya no anda sin equipo. Espero que no sea la situación. Ajá, entonces, pues les agradezco su tiempo, chicos. Ya de mandar la lista también. Ok, muy bien, Adri, para ir calificando cuando vayan ustedes participando. Muy bien, chicos, entonces empiezo a compartir esta presentación en el Teams. Sí, por favor, muchas gracias.
Y gracias a ustedes pues, por la espera tan larga que de hoy se me hizo muy tarde. Gracias por su paciencia. No se preocupe, profa, gracias. Sí, saludos. Saludos, cuídense Hasta mucho. luego. Nos vemos. Ustedes también cuídense. Hasta luego. Cuídense. Bye.